recorrió Santiago del Estero y Tucumán, va a cerrar la campaña, esto se anunció en Rosario. Macri se mantuvo al margen de la misma, se limitó a un apoyo en las redes sociales, no hubo foto con Karina Milei, no hubo foto con el presidente, no hubo foto después de esas dos reuniones en la residencia presidencial. Se habla de cambios en el gabinete tras las elecciones. En principio, el ingreso de las huestes de Macri sería después de las elecciones. Se van a analizar los resultados y en consecuencia, veremos quiénes ingresan al gabinete. También se estima el ingreso de representantes de otros espacios. Y algo similar ocurriría en el Congreso, donde se conformaría un interbloque entre lo que es la Libertad Avanza y el PRO. Vamos a analizar este escenario político. Convocamos al sociólogo y analista Manuel Zunino. Manuel, ¿cómo estás? Lotufa Alberto aquí en Radio con Vos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pensás de ese interbloque? Al margen, o si querés, acompañando de alguna manera, ¿no? Alguna serie de políticas, diferenciándose, si se puede, lo que es el PRO y la Libertad Avanza. A ver, me parece que va a depender muchísimo de lo que pase el 26 de octubre, del domingo, de la lectura de los datos, de cómo quede el gobierno, pero lo veo factible, es lo que se conversa. El gobierno va a crecer en cantidad de bancas, va a tener un poco más de respaldo legislativo, pero va a necesitar alianza, va a necesitar diálogo, se lo está pidiendo incluso los Estados Unidos. Así que me parece que va por ese camino. Creo que igual las condiciones de esos acuerdos van a depender, como te decía antes, del resultado de la elección del 26 de octubre, que todavía es un poco incierto. Macri aparece después de la elección. ¿Qué sería esto? ¿Analizar el estado de la elección, lo que determinó el apoyo de la gente y en base a eso exigir algunas cosas después de la misma? Calculo que sí, sobre todo lo dijo el propio expresidente Macri, hace unas semanas, hace poco tiempo, que el gobierno necesita relanzar su gabinete, necesita gente con más experiencia, más abierta al diálogo. Creo que va a intentar poner figuras propias en distintas áreas claves, porque hasta ahora los acuerdos que intentó hacer o que hizo con Javier Milei no fueron beneficiosos, o por lo menos no terminaron saliendo con las dos partes sintiéndose ganadoras. Y de hecho muchos se frustraron en el camino por eso, así que creo que va a analizar la fuerza que tiene el gobierno después de la elección y en todo caso poder conversar con el gobierno para pensar los próximos 2 años, que lo que uno imagina no son años fáciles para Javier Milei. Yo lo miro del lado de la opinión pública, que es lo que analizo, me dedico a eso, encuesta Focus Group. La gente siente mucha incertidumbre del 27 para adelante y mucho miedo de lo que pueda pasar, y no estamos hablando del miedo cuca del que habla el gobierno, ¿no? Una parte de la sociedad puede tener miedo que gane el kirchnerismo, pero el resto de la sociedad tiene miedo a que no hay un rumbo claro, así te lo dicen, hacia dónde va el gobierno. No se entiende bien la dirección del gobierno, y creo que en ese sentido va lo que plantea Mauricio Macri a Javier Milei. Ahora, funcionarios que no funcionan. Bueno, una frase que alguna vez le espetó Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández, ¿no? Eso está claro. Pero los funcionarios no funcionan porque el presidente no quiere que funcionen esas áreas porque significaría gastar dinero o se ha rodeado de gente incapaz. Bueno, Alberto, la analogía que traes, porque en ese momento pasaba lo mismo, se discutía si era el problema de los funcionarios o si era el problema de la conducción de esos funcionarios. Yo creo que vale hacer esa misma aclaración y ver cuál es el manejo que tiene el propio presidente de su gobierno, cuál es el margen de acción que tienen los funcionarios, qué es lo que les permite hacer dentro de el plan de Javier Milei. Y después me parece que la figura presidencial es un tema muy importante en términos actitudinales, en términos de personalidad. Hay muchos componentes que exceden la institucionalidad, pero que la condicionan, ¿no? El rumbo del gobierno también está condicionado por la personalidad de los líderes, y en ese sentido ya todos me parece que conocemos un poco de la personalidad de Javier Milei, y no es una personalidad fácil. Nos quedamos con la personalidad de Javier Milei. A propósito de esto que estás marcando y señalando. En principio, a la ciudadanía lo que se transmite es un hombre de carácter fuerte. Sin embargo, las internas afloran día a día, día tras día, incluso en este mismísimo momento. ¿Eso qué implica? ¿No era así lo de la personalidad fuerte? ¿Falla la conducción?
¿El clima enrarecido obnubila de alguna manera qué camino seguir? Mira, me parece que para ser presidente no solamente hace falta tener actitud, que es un valor con el cual Javier Milei trató de mostrarse frente a la sociedad, frente al sistema económico, al sistema político, sino que hay toda una expertise política que tiene que ver con el diálogo, la negociación entendida en buenos términos, la conducción de los actores de tu gobierno, que no es tarea fácil. Esto de ser un outsider y no saber de política, me parece que en muchos sentidos le jugó a Javier Milei una mala pasada. Era mucho más difícil al final ser presidente de lo que él planteaba en la campaña 2023, por eso también el desgaste que viene teniendo su figura y su imagen a lo largo de estos años. Estamos viendo otro Fondo Monetario Internacional. Uno recuerda la etapa de Anne Kruger, ¿no? Esa señora con cara de mala y que la cara decía todo, ¿no? No era cara de mala, era mala, realmente era mala, ¿no? En más de una oportunidad, hablando con algún exfuncionario del fondo, le preguntaba si este fondo era más bueno que el otro y coincidía en que efectivamente el fondo había recetado en décadas una serie de recetas que se convertían en ajustes imposibles de llevar adelante y en definitiva si se quería colaborar con un gobierno se lo terminaba destruyendo. Estamos viendo otra cara del fondo, primera parte. Estamos viendo otra cara de la presidencia de los Estados Unidos, quitándole toda la formalidad que le conocíamos, el proceso interno democrático, llegar a un consenso con todo el gobierno y no únicamente a partir del poder ejecutivo, a partir de esto que significa un apoyo que todavía está en veremos, pero se supone que esta semana algo va a pasar distinto con relación al auxilio financiero porque, bueno, ellos están apoyando para que el gobierno gane las elecciones o al menos no pierda tanto, ¿no? Tantos votos. ¿Qué analizás vos de este fondo, de esta presidencia de Estados Unidos? Empiezo por el final. En general los Estados Unidos se caracterizan por ser un gobierno con un presidente visible, pero con mucho control parlamentario, digamos. La dirección del gobierno depende de lo que hacen los parlamentarios. En este sentido, la actitud y las formas de Donald Trump chocan con esa institucionalidad a la que nos tiene acostumbrados los Estados Unidos hace muchos años. Me parece que acá también hay que ver la personalidad como un factor determinante y es inédito lo que está pasando y el apoyo explícito a Javier Milei, a pesar de todos los rulos, las vueltas y los malos entendidos, ¿no? Creo eso por un lado. Después el Fondo Monetario, sí, el Fondo Monetario ha entendido a lo largo de las últimas décadas que las recetas de ajuste extremo en distintas áreas que plantea para los programas de los países a los que asiste, digamos, entre comillas, terminan generando bolas de nieve imposibles, ¿no? A mayor ajuste, mayor recesión, mayor dificultad para pagar la deuda, etcétera, etcétera, y así se va incrementando la dificultad. Es un fondo, si querés, más suave, pero que en sus objetivos y en sus determinaciones me parece que se parece bastante a lo que fue el fondo a lo largo de su historia. Manuel, lo último. Una pregunta con dos aristas. ¿Qué pasa si gana? ¿Qué pasa si pierde el gobierno? Mira, yo te la cambio. ¿Qué es ganar y qué es perder para el gobierno? Porque esa es la gran pregunta. Lo que se planteó el gobierno como vara y como objetivo es sacar 35 puntos. Y a mí me hace ruido y me hace acordar de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno nacionalizó la elección y construyó su propia trampa. Ahora dice, si sacamos más de 35, ganamos. ¿Qué pasa si saca menos de 35 cuando él puso su propia expectativa, el presidente Milei? Y yo te digo, tranquilamente el gobierno puede sacar 33 puntos, sacando 34 en provincia de Buenos Aires, sacando 37 en la ciudad de Buenos Aires en categoría de diputado, que Sarkozy mide mucho menos que Patricia Bullrich, sacando 30 en Santa Fe, que es como está hoy, y no de casualidad Milei va a ir a cerrar en Santa Fe, en Rosario, porque además tiene chances, todavía está competitivo en esa provincia, sacando 37 en Córdoba y 44 en Mendoza. Esas elecciones, que imagino te sonarán razonables, son resultados posibles, harían que el gobierno saque 33 puntos. O sea, me parece que puso la vara en un lugar y generó una expectativa que si no se cumple, y va a ser un problema porque va a ser un gobierno hiper debilitado el 27 de octubre. La idea loca de manejarse únicamente con los Estados Unidos de aquí en adelante, si esto se hace explícito y dejando de lado el consenso, no corre, ¿no? No funciona, pero no funciona ni siquiera en el relato de los Estados Unidos, que le piden que se junte con los gobernadores, que genere alianzas, que genere acuerdos, que construya gobernabilidad, así que me parece que si te lo pide tu propio aliado, quedarte solo con él y no hacerle caso a sus recomendaciones es raro.
Manuel, muy interesante, ¿eh? Abrazo, gracias por este ratito, ha sido muy amable. Abrazo grande.